Vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy, el capítulo 4 de la Confesión de Fe de Londres. Y ya estamos, Dios mediante hoy, vamos a terminar este capítulo. Estamos en el segundo párrafo del capítulo 4 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Entonces, ya hicimos una introducción mostrando las diferentes partes que nos presenta el capítulo 4. Ya revisamos el capítulo 4, ya revisamos el primer párrafo. Ya entramos en el segundo párrafo y hoy vamos a terminar el segundo párrafo porque nos quedaron pendientes algunos versículos. Entonces vamos a entrar en materia de una vez, inmediatamente. Entonces, por favor, creo que quedamos en Colosenses 3:10, ¿no? Quedamos en ese punto número 2. El punto número 2 nos dice que los hombres fueron hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Y todos esos versículos de la parte número 2, Génesis 1, 26, 27, Génesis 5, 1 al 3, Génesis 9, 6, Eclesiastés 7, 29, pues es el que nos dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre fue tras muchas transgresiones. Primera a los Corintios 11, 7, Santiago 3, 9, Colosenses 3, 10 nos dicen que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y hace 15 días decíamos que la razón por la cual Moisés insiste tanto en resaltar que el hombre fue hecho a imagen de Dios es porque el pueblo de Israel estaba próximo a entrar en la tierra prometida e iba a ser fusilado, asediado, atacado por la cultura pagana de estas naciones que eran idólatras, que hacían ídolos de imagen humana o de imagen de animales, como lo dice Romanos capítulo 1. Y lo que Moisés pretende resaltar es que es todo lo contrario. Nosotros somos la imagen de Dios, no el Dios hecho a nuestra imagen, el Dios que cada uno quiera adorar o el Dios de esas naciones. Hacían un Dios conforme a su imagen y a sus gustos. Y Moisés dice, no, es todo lo contrario. Dios no tiene imagen, Dios no tiene forma. Tú y yo somos imagen de Dios, resplandor de Dios, gloria de Dios. A Él es a quien debemos adorar. Entonces ese es el punto de Moisés, ¿listo? Claro, advirtiendo a los israelitas lo que iba a suceder en la tierra prometida, en Canaán, una vez ellos se asentaran allí. Era una advertencia implícita en estos textos. Listo. Entonces vamos a Efesios 4:24, por favor. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo fue creado el hombre en el huerto del Edén? Conforme a la imagen de Dios. ¿Y cómo es recreado el hombre cuando viene a Cristo? Conforme a la imagen de Dios. Porque ese es el propósito de Dios para el hombre: restablecer lo perdido en el Edén. Volver al plan original. Pero ahora sin la posibilidad de que el hombre caiga. Cuando Cristo venga por nosotros y seamos ya completamente redimidos en nuestro cuerpo, la Biblia dice que Él vendrá sin relación con el pecado, ya no a perdonar, sino a castigar a sus enemigos, a destruir totalmente la maldad. Y tú y yo, si estamos en Cristo de verdad, ya no tendremos la más mínima posibilidad de desobedecer a Dios. La imagen de Dios ahora será completa en nosotros. No estoy diciendo que sea
la misma imagen de manera perfecta. No, que lo que Dios se propuso desde el comienzo se habrá cumplido. Que seamos portadores de su imagen. ¿Dónde? Acá en la tierra. Por eso el miércoles decíamos, el cielo, la vida eterna, la vida eterna no, porque la vida eterna es aquí y ahora. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Los cielos nuevos y la tierra nueva no son una nube voladora, es esta tierra. Y Dios va a usar a cada uno de nosotros de acuerdo a los dones, talentos y a la fidelidad en esta vida. Sigamos. Pasemos al punto número 3. ¿Qué dice el punto número 3? Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Voy a apagar aquí. Entonces, Dios hizo al hombre, y recuerden que hace 8 días mencionábamos esto. El hombre tiene 4 estados. ¿Cuál es el primer estado? Lo mencioné hace 15 días, porque hace 8 días fue el examen. ¿Cuál es el primer estado del hombre? ¿De qué? ¿De alergia? Es que alergia, ¿no? Inocencia. El hombre, y en el estado de inocencia, ¿qué puede hacer el hombre y qué no puede hacer? El hombre podía pecar y podía no pecar. Dios le dio al hombre, ese es el único momento de la historia en el que el hombre tiene el libre albedrío para escoger a Dios o rechazarlo. Es el único momento en el estado de inocencia, en el pacto de obras. Era un pacto de obras porque si Adán era fiel al pacto, permanecía en santidad y en relación con Dios. Pero si Adán caía, ya quedaba fuera del pacto. Cuando Adán cae, en Génesis 3:15, ya se anuncia el pacto de gracia. Ahí inicia el pacto de gracia. Pero en el Edén era pacto de obras. Si obedeces, bien. Si pecas, fuera. Entonces el hombre podía pecar y no pecar. Solo allí podía decidir si era fiel a Dios o no. Una vez el hombre cae, pierde esa capacidad porque se hace esclavo del pecado. El hombre pierde la capacidad porque se hace esclavo del pecado. Y eso es lo que los hermanos de corte arminiano no han podido entender, que la voluntad del hombre fue esclavizada. Eso es lo que escribió Martín Lutero en su libro La esclavitud de la voluntad, para contradecir a Erasmo, porque Erasmo defendía el libre albedrío humano. Y Martín Lutero escribe un libro, La esclavitud de la voluntad, donde muestra cómo la Biblia enseña que el hombre es esclavo del pecado. Pero Dios lo hizo libre antes de la caída, estado de inocencia. ¿Y el segundo estado cuál es? El estado Táchira, el estado Zulia. El estado de pecador, o de pecado y condenación, donde el hombre... ¿Qué pasa con el hombre? Solo puede pecar y no puede no pecar. Solo puede pecar. De ahí que alguien dijo que las buenas obras del hombre no son otra cosa sino excelentes pecados. Toda buena obra del hombre es un pecado bonito. Tercer estado del hombre. ¿El qué? El estado de la regeneración o el estado de santificación una vez conoce a Cristo. ¿Y qué pasa allí? El hombre puede pecar
y puede no pecar. ¿Sí? El hombre puede pecar y puede no pecar. ¿Por qué? Porque ahora tiene la naturaleza divina, el Espíritu Santo ha sido regenerado. Pero, por eso dije, el libre albedrío como tal solamente en el Edén. Porque ahora, aunque el hombre puede pecar, eso no le representa la pérdida de la relación con Dios. No pierde su relación con Dios, va perdiendo la comunión con Dios, pero su naturaleza no cambia como en la caída. ¿Por qué? Porque ahora tiene la naturaleza de Cristo, tiene al Espíritu Santo, es Hijo de Dios, y Cristo ya pagó por todos los pecados, y ese sacrificio fue aplicado al creyente. La salvación es segura en Cristo. Tiene una nueva naturaleza. Entonces decía Jonathan Edwards que cuando un creyente peca, no es que ya no ame a Dios, sino que en ese momento, en ese instante, cambia su preferencia. Tiene a Dios como lo más sagrado, pero en el momento en el que peca, es como si quitáramos instantáneamente la mirada de Dios y mirara el pecado. Pero no hace que pierda su relación de hijo de Dios. Y el cuarto estado, glorificación, donde ya el hombre solamente podrá obedecer a Dios. No podrá pecar y solo podrá no pecar. Son los 4 estados del hombre que hacemos bien en aprenderlo. Hacemos muy bien en aprenderlo. Bueno, entonces dice el texto de la confesión que Dios hizo al hombre santo, justo, con la capacidad de cumplir la ley que Dios escribió en su corazón, pero con la posibilidad de violar esa ley, porque el hombre estaba en un estado de perfección mutable. Perfección mutable. Podía caer de esa posición, que efectivamente cayó. Entonces vamos a los textos, por favor. Vamos a Romanos 1:32. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 32. Voy a alumbrar acá porque ni porque ya alumbro aquí, hermanito. No, pues es que esta letra no la ve. Yo la veo, pero es que tampoco me quiero quedar ciego temprano. Claro. Y ya teniendo la tecnología aquí presente, pues una tecnología de punta. Romanos 1:32. No les voy a decir que lo lean porque de pronto no ven. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué dice? O sea, aquí está hablando de toda la raza humana. Y la palabra de Dios dice que el hombre entendía el juicio de Dios. Entendía el juicio de Dios. Cuando Dios le dice a nuestros padres, no hagan esto porque si no van a morir, ellos sabían que la violación de la ley de Dios acarreaba un castigo. Y todo ser humano por naturaleza sabe que violar la ley de Dios trae consecuencias, hasta el más ateo de los ateos. Nadie peca inocentemente. Como el Chavo del 8, fue sin querer queriendo, ¿no, hermanos? Todo el mundo, desde Adán, fue creado con una conciencia. Porque si no, imagínense que Dios le hubiera dicho a Adán, no hagan esto porque si no van a morir. ¿Y eso qué es?
Ellos sabían que si pecaban contra Dios vendría un castigo. Sigamos. Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia bautista general, que el pastor decía que los que pecaban sin la ley eran las personas que ignoraban la ley. No, eso no es lo que está queriendo decir Pablo. Lo que Pablo quiere decir es pecar sin ley, es ese tipo de personas que jamás fueron expuestas a las enseñanzas de la Escritura. Los gentiles no tenían la ley de Dios. Los gentiles no tenían el decálogo. Los gentiles no tenían las ceremonias. Los gentiles no tenían las leyes civiles. ¿Cómo puede? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios castigar a alguien que ignora la ley? ¿Cómo puede Dios castigar a alguien que ignora la ley, que no sabe que eso es bueno o que no sabe que eso es malo? Pues sencillo, porque aunque no tengamos la ley de Dios, no conozcamos los 10 mandamientos, aunque no conozcamos las ceremonias, ni su propósito, etcétera, etcétera, todo ser humano tiene algo que se llama conciencia. Y la tenían nuestros padres. La tenían nuestros padres. Ellos tenían conciencia. Dios no les dijo, mira, aquí están los 10 mandamientos. Aunque si hacemos un estudio más profundo, cuando Dios les ordena llenar la tierra, juzgarla, fructificarla y multiplicarse y abstenerse de comer el fruto, ahí estaban implícitos los 10 mandamientos. Se puede hacer un estudio de ello y vamos a darnos cuenta que ahí estaban los 10 mandamientos. Pero empecemos por uno, el 10º. ¿Qué pasó cuando Eva vio el fruto? Dice que era codiciable. Empecemos por el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el llamado de Satanás fue, serás como Dios. Serás como Dios. No adulterarás. Hay personas que son tan retorcidas que una vez vino una persona y me dijo que el pecado de Adán y Eva era que habían hecho cosas sucias con Satanás. No, hubo adulterio espiritual. Porque ellos desearon ser Dios y fueron tras ello. Apartaron su mirada del único Dios verdadero. Y así sucesivamente, hermanos. No hurtarás. Le robaron la gloria a Dios. ¿Sí ven? Ellos violaron la ley moral de Dios. Pero no estaba de manera explícita en los 10 mandamientos. Pero tenían la conciencia. Tenían conciencia, y todo ser humano tiene conciencia. Nuestros padres, nuestros ancestros indígenas tenían la conciencia. ¿Ustedes por qué creen que adoraban al sol, a la luna? ¿Por qué adoraban? Dice Romanos 1 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, desde las cosas creadas, de manera que no tienen excusa. Oh, pobrecito, pero es que, un ejemplo, ¿no? En los yupas no se les predicó el evangelio, ellos no saben. ¡Saben! Porque al ver la creación entienden que hay un creador. Ellos saben que hay un creador. Y por eso buscan algo que adorar. Y entonces lo que Pablo quiere enseñarnos acá es que hay personas que
aunque no conozcan el Evangelio, la Escritura, la tradición judía, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, ellos tienen en su conciencia, allí en su procesador, en su CPU, tienen el conocimiento de la ley de Dios allí grabadito en sus corazones. Y cuando pecan o cuando rechazan el Evangelio, bueno, cuando pecan, porque pues no se les predica el Evangelio, no pueden rechazar el Evangelio, pero cuando pecan saben que le están haciendo mal. Por eso es que los españoles, cuando colonizaron América y llegaron a estas culturas que supuestamente eran atrasadas, encontraban que al que robaba le cortaban las manos, le quemaban las manos. Oiga, pero ¿por quién les enseñó que robar era malo? ¿Quién les enseñó? Había un orden en las diferentes tribus y en las diferentes razas, ¿sí? Los incas, los muiscas, los taironas, los motilones, los aztecas, los mayas. Había un orden. No era que andaban por ahí con taparrabos matando animales y comiendo donde quisiera, donde fuera, como perros. No, había un orden, había un líder. La figura del padre era respetada. El anciano, quienes gobernaban, era el fuerte, el más viejo o el que practicaba la hechicería. Eran los que gobernaban. El anciano era respetado, el padre era respetado. ¿Quién les enseñó que tenían que honrar a padre y madre? La conciencia. La conciencia. ¿Ven? Por eso Pablo dice, no tienen excusa. ¿Y qué va a pasar con aquellos a los que nunca se les predicó? No es que no se les predicó el Evangelio, pero tenían la ley de Dios grabada en su corazón, la conciencia. Pero la ley de Dios no. La obra de la ley, como lo vamos a ver a continuación. Sigamos. Vamos en el 12, ¿no? Vamos al 14. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no tuvieron el Pentateuco, no tuvieron los 10 mandamientos escritos, los gentiles que no tienen ley, hacen ¿por qué? Naturaleza. Hacen por naturaleza lo que es de la ley estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Como hacen por naturaleza lo que les estoy diciendo. El que robaba, pues le cortaban las manos o lo azotaban. Se respetaba al líder, que por lo general era el padre, el más anciano. ¿Quién les enseñó eso? Adoraban a un ser superior, al sol. Yo recuerdo que a mí me enseñaron en la escuela, porque yo nací en Bogotá, que los nombres de 2 municipios provenían de la tradición indígena de nuestros ancestros allá en Cundinamarca, Chía y Sopó. El uno era el sol, el otro era la luna. Y los adoraban a algo superior. ¿Quién les enseñó eso? No se adoraban a sí mismos como la gente hoy. Supuestamente hemos avanzado y evolucionado, y en realidad el mundo está más atrasado porque ellos adoraban algo superior y hoy el hombre se adora a sí mismo. O sea, está más perdido todavía. Entonces, cuando esos gentiles son ley, hacen lo que es por naturaleza de la ley, son ley para sí mismos, son testimonio para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ojo que no está diciendo la ley, la obra de la ley. Aunque no tenían la ley escrita, en su corazón estaban los principios morales. Eso es lo que es la obra de la ley, los principios morales. Y no tenía los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra, ni en PDF, ni en un cuaderno. Pero sí entendían los principios. Esto es bueno, esto es malo.
¿Qué mostraban ellos? Eso, los gentiles. Los ateos dicen, yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera no habría tanta muerte, no habría niños muriendo de hambre, no habría la guerra entre Estados Unidos e Irán, no pasaría eso, no pasaría lo otro. Precisamente, amigo, porque Dios existe, es que tú puedes sentir indignación por esas cosas. Si aquí hay alguien que tenga la habilidad del doctor Dolittle de hablar con los animales, yo le voy a pedir el favor de que entreviste a un gato o a un perro y le pregunte qué piensa de la guerra en Irán, qué piensa de lo que pasó acá el 3 de enero. ¿Cierto? ¿Qué piensa del conflicto armado en Colombia? ¿Qué piensa de las niñas que son abusadas? ¿Qué piensa de los niños que andan en las calles pidiendo dinero para comer? Y el animal le va a decir, oh, miau. Si él pudiera hablar, si pudiera razonar, ¿sí? Yo no sé nada de eso, no me interesa, no me importa. A él no le interesa, lo único que le interesa es que comer y dormir. Usted quiere tener un animal contento, déle comida ya. Los gaticos, llegó el gato, usted le dio comida, se lo ganó. Llegó el perro, le dio comida, se lo ganó, ya. Le compró la fidelidad al perro con comida y ese va a tener un amigo fiel. El gato no es tan fiel, pero va a ser fiel a la comida. Mientras le dé comida va a estar ahí. El perro, no, el perro es fiel hasta la muerte. ¿Por qué una persona que es atea, que odia a Dios, tal vez fue porque papá le pegaba muy duro cuando era chiquito, o se fue a comprar leche y no volvió y comenzó a generar resentimiento hacia la figura de autoridad y en última instancia se rebeló contra Dios? Está resentido el hombre o la mujer. ¿Pero por qué ellos sienten indignación por la maldad? ¿Ustedes saben que hay ateos que son honrados? Hay ateos que son honrados, que son buenos ciudadanos. ¿Quién les enseñó eso? Si Dios no existe, entonces ¿quién nos dio la moral? ¿Quién nos dio la ética? Para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Dígale a un ateo, vaya robe a un ateo. Ah, ¿usted es ateo? Sí, bueno. Entonces bájese de todo lo que tiene, sáquele un cuchillo, una pistola, bájese lo que tiene. Y pregúntele, ¿qué es esto? ¡Un robo! ¡Ay, no, es que Dios no existe! ¿Usted cómo sabe que es un robo si Dios no existe? Si la ley la ha dado Dios, la moral la construye la sociedad. La ética la ha dado Dios. Ustedes cuando ven que el perro está comiendo y llega el otro perro a quitarle la comida, el perro no le dice, matanga, arriba las manos que esto es un robo, no. Y el otro le pone bravo porque pelean por sobrevivir, pero el otro no entiende que sea un robo. De hecho, hasta el perro más educado se roba la comida del otro. Ellos no entienden eso. ¿Por qué? Y el ateo sí. Porque la obra de la ley de Dios está grabada en su corazón, así no quiera. ¿Por qué? Porque también él es imagen de Dios. Distorsionada por la caída, pero es imagen de Dios. Entonces, ay, tú eres ateo, sí. ¿No crees en Dios? Mírate en un espejo. Ah, una prueba de la existencia de Dios. El espejo, papito, mira. ¿Eres perro, eres gato? No, soy un hombre. Ah, póngale un espejo a un perro y pregúntele qué es. Él no sabe. Él no sabe qué es perro. Él no sabe qué es gato. Tú sabes que eres un hombre, ¿sí? ¿Sabes lo bueno y lo malo? Sí. Ahí está la prueba de que eres imagen de Dios y que Dios existe. Pero pues no hay peor ciego que el que no quiere ver.
El versículo 15 nos dice que esa obra de la ley de Dios fue escrita en el corazón de los hombres, dando testimonio ¿a qué? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. El incrédulo sabe que hace mal. Vea, hermano, un niño chiquito, pequeño, de 2 años, de año y medio, que ya sabe caminar. No se le ha enseñado la ley de Dios. Sin embargo, cuando hace un daño, ¿qué hace? Se esconde. Cuando se come lo que no es de él, ¿qué hace? Le echa la culpa al perro. ¿Se han visto los videos? El niño señala al perro y el perro hace así, señala al niño. O señala al hermanito, fue él, yo no fui. ¿Quién le enseñó que eso era malo? Y no ha sido instruido. ¿Quién le enseñó que eso era malo? Tiene la boca embadurnada de chocolate, te comiste el chocolate y se esconde las manos para que no le vean las manos untadas de chocolate y dice, no. ¿Por qué? Porque teme el castigo, sabe que hizo mal. ¿Por qué? Porque la obra de la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Desde el Edén y aún a pesar de la caída, porque repito, la imagen de Dios no se destruyó en la caída, se distorsionó, no se perdió en la caída. Porque si hubiese sido destruida, hermano, no existiría la humanidad. Ya nos hubiéramos matado. ¿Por qué en la guerra hay reglas? ¿Ustedes sabían que en la guerra hay reglas? En la guerra hay reglas. El hermano Javier, que fue soldado, si usted mata al adversario en combate, no hay problema. Pero si usted lo mata en estado de indefensión, cuando el hombre no tiene un arma en la mano o se ha rendido, ¿cómo se califica eso? Como un crimen de lesa humanidad, como un asesinato. Hay reglas en la guerra. Eso no es que, bueno, no, vamos a matarnos todos aquí por los recursos. No, hay reglas en la guerra. ¿Quién le enseñó a las naciones paganas eso? La obra de la ley escrita en sus corazones. Y dice entonces el apóstol Pablo que esa obra de la ley es la conciencia moral universal, que todos tenemos una conciencia moral universal, desde el más chiquito de los hombres hasta el más grande, desde la mujer hasta el hombre, sin distinción, todos tenemos conciencia. Bueno, ¿y por qué hay gente más mala que otra? Hermanos, porque en su gracia común, pero esto ya es otro tema, Dios le ha soltado las riendas a esas personas. ¿Sabes por qué tú y yo, o algunos, hay personas que dicen, no, yo antes de Cristo yo era malo, re malo, el Satanás me tenía miedo? Y hay otros que dicen, no, pues yo estaba perdido sin Cristo en mi moralidad. El barco se hunde lleno de excremento o lleno de oro, con una moral alta o con una impiedad profunda. Se hunde sin Cristo. ¿Y por qué hay gente más mala que otra? Pues porque Dios a unos en su gracia común les impide pecar como ellos quisieran. Por eso es que todos no somos Adolfo Hitler, ni Petro, porque Dios no lo impidió, sin Cristo nos impidió, y a otros los deja, que es lo que dice Romanos 1, los deja, les suelta las riendas. No hay mérito en el hombre. No es que yo antes de venir al evangelio yo era una buena persona, sí, a mí me gustaban las cosas de Dios. No, Dios te guardó de pecar, pero igual estabas perdido. Y al otro lo dejó que hiciera lo que él quería. Entonces esa es la conciencia moral universal de la que habla el apóstol Pablo. Versículo 15.
Génesis 3:6. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y le arruinó la vida a su esposo. No volvió nada. Ay, pobre Ana. Bueno, no, ¿sabes cuál es el problema? Que el pecado de Adán, si lo quisiéramos poner en una balanza, es peor que el de Eva. Porque Pablo dice, Eva fue engañada, pero Adán no. ¿Cómo la ven? Terrible. Eva fue engañada, ella pecó engañada. Adán no. Terrible. Adán pecó porque quiso. Pero ¿qué es lo que dice acá? Lo que queremos resaltar, porque eso podemos también hacer un estudio, pero no la idea es extendernos. ¿Qué es lo que quiere resaltar aquí la confesión? Que Eva codició. Eva codició. Y Pablo en el capítulo 2 de Romanos, acusando a judíos y a gentiles, dice: ¿cómo sabría yo qué es codiciar si la ley no dijera no codiciarás? Y Eva no tenía los 10 mandamientos, ¿o sí? No. Pero la Biblia dice que ella lo codició, porque aunque no tenía los 10 mandamientos, la obra de la ley estaba escrita en su corazón. Ya le había sido dado el mandamiento de Dios. Y mire que ella primero lo que hizo fue codiciar. Aunque en el decálogo la codicia está al final, en realidad la codicia es el origen de todos los pecados. ¿Qué fue lo que pasó acá? Porque uno antes de acostarse con otra mujer, ¿qué hace primero? La codicia. Antes de robarse algo, ¿qué hace primero? Lo codicia. ¿Sí o no? Antes de mentir, ¿qué hace uno primero? Maquina la mentira. Si es para levantar un falso testimonio contra la otra persona, uno desea destruir la honra de esa persona. Cuando uno se rebela contra los papás, ¿qué está codiciando? La autoridad de ellos. Cuando el niño dice: ay, ¿sé quién es para que me mande? Cuando el niño le dice así al profesor de la escuela, los papás después lo aplauden. No, eso no se deje de nadie. No es su papá para que le diga nada. Antes no, antes los profesores le daban a uno con una regla y no pasaba nada. A mí me jalaban las patillas los profesores. No siempre, ¿no? Yo no era tan malo. Le jalaba las patillas y cuando llegaba el papá y la profesora le ponía las quejas, pero papi, en la casa arreglamos. Ay, hermano, tenga. Ahora no. Ahora la profesora le pone una queja al papá y el papá se le enfrenta a la profesora. ¿Cómo así? ¿Usted por qué me lo regañó? Y lo voy a demandar en la nonna, que no hay que. Y un poco de bobadas, hombre. El mundo va de mal en peor, hermanos. Ya no se castiga a los hijos. Eva codició sin que nadie le hubiera enseñado que la codicia era mala, porque aunque no tenía explícitamente el mandamiento escrito, en su corazón tenía la conciencia moral. Tenía la conciencia moral, por eso Dios los juzgó, porque imagínense que Dios los hubiera juzgado por algo que ellos ni conocían, ni entendían, ni sentían, ni percibían. No, ellas no estaban exentos de esa responsabilidad. Por eso vino la condenación, porque violaron la ley de Dios. ¿Listo? Sigamos. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero él fue tras muchas transgresiones. Pero oído que era una perfección mutable, ¿no? No inmutable como la de Dios. Era una perfección mutable. El hombre podía caer de ese estado. Tenía que continuamente obedecer para mantenerse en ese estado. Era un estado condicional. ¿Condicionado a qué? A la obediencia.
tú y yo en Cristo estamos en un estado incondicional. ¿Por qué? Atención, no vayan a agarrar esto para justificar el pecado, porque la Biblia es clara, Romanos 6, 1 y 2, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es para justificar el pecado, pero el creyente, aunque peque eventualmente, no va a caer de su estado de santificación. No va a perder su título de hijo de Dios, porque está en un estado incondicional. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todo. Pero en el Edén era un estado condicional. ¿A qué? Al árbol de la ciencia del bien y del mal. Al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso estaba allí el árbol de la vida. También estaba el árbol de la vida. ¿Y qué dice Dios cuando Adán peca? A esta gente hay que sacarla de aquí. No sea que extienda su mano y tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Y pregunta, ¿quién es el árbol de la vida tipológicamente hablando? Jesucristo. Jesucristo es el árbol de la vida. Y Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, que también lo hemos leído ya bastante. Yo creo que hasta de memoria no lo sabemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que se llama la representación federal. Adán era nuestro representante, el mejor representante que teníamos. Es como que tuviéramos un equipo de fútbol y tuviéramos a Messi para patear un penalti. O sea, ¿quién puede patear lo mejor entre nosotros? Nadie. Era nuestro mejor representante. Adán cayó, caemos todos con él. Y muchos creyentes se quejan, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Hombre, pero ¿no deberías ver el otro lado de la moneda? Cristo también fue nuestro representante delante de Dios, el representante del pueblo de Dios. ¿No te da alegría que Dios haya enviado a su propio Hijo para representarte a ti en la cruz del Calvario? Para, no solamente en la cruz, sino en la vida. Él vivió la ley por nosotros y murió, llevó el castigo por nosotros. Y está ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y vendrá por segunda vez por nosotros. ¿No te da alegría eso? Porque yo escucho creyentes, lamentablemente, pero ¿por qué tenemos que cargar con la culpa del pecado por Adán? Pues, entonces no ves la obra de Dios en Cristo. Y hay que estar maravillados por la obra de redención. Amén. Listo, mis hermanos. Terminamos este capítulo 4 de la confesión de fe. La semana que viene iniciaremos el 5, si Dios quiere. ¿O quieren examen? ¿Quieren examen dentro de 8 días de eso? Sí, hijo Melba. Melba dijo sí. ¿Quieren examen dentro de 8 días? Sí, bueno, hagamos dentro de 8 días vamos a hacer el examen de la creación. ¿Listo? Hoy gracias, Melba. Para no perder el hilo, porque si empezamos el capítulo 4 y después suspendemos, vamos a perder el hilo. Mejor lo hacemos dentro de 8 días, va a ser así, selección múltiple para que no... Hoy subo el audio, subo las diapositivas para que ustedes tengan ahí el material listo. Entonces no se asusten, estudien nada más, escuchen el audio, lean las diapositivas y la confesión, ¿listo? Entonces dentro de 8 días evaluamos el tema de la creación, ¿sí? Vamos a orar.